Señor García Egea, yo no le voy a pedir que piense como yo, pero le voy a tender la mano y le voy a plantear que asumamos un mínimo común denominador que no debería tener que ver ni con su ideología ni con la mía, que es la Constitución española. La Constitución española tiene mecanismos de protección social y tiene mecanismos para defender el interés general que deberían ser el mínimo común denominador que en unas circunstancias excepcionales nos unieran a Gobierno y a oposición para enfrentar una pandemia que ningún gobierno del mundo fue capaz de prever. A echarle la culpa de todo al Partido Popular. Decían que era una gripe menos agresiva que la de todos los años o que el coronavirus estaba absolutamente controlado en España. Le voy a dar una noticia. Usted es vicepresidente del Gobierno de España y usted es responsable de todo lo que está pasando. ¿No sospecharon cuando Italia cerró sus fronteras? ¿En qué cabeza cabe que las grandes multinacionales mundiales cancelaran el World Mobile Congress al mismo tiempo que usted empujaba a la gente a manifestarse el día 8M? Con ustedes en el Gobierno, España tiene la mayor tasa de muertos del mundo. Y, señoría, no son picos ni curvas, son españoles, con nombre y apellido, que han muerto en soledad y sin el cariño de los suyos. Y en todo este panorama, ¿qué responsabilidad va a asumir el vicepresidente? Estaba absolutamente controlado en España. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor García Egea, toda la responsabilidad, porque en el Consejo de Ministros hay una responsabilidad colegiada y en la modesta responsabilidad que a mí me toca, coordinando, como me encargó el presidente del Gobierno, las políticas sociales, tratar de evitar que de esta crisis se salga sin proteger a la ciudadanía de nuestro país. Gracias. Señor García Egea. Gracias, presidenta. Señor Iglesias, como vicepresidente de Derechos Sociales, reflexionemos juntos sobre por qué va a ser recordado. Por dotar de mascarillas a la policía y a la Guardia Civil, por conseguir EPIs para los profesionales sanitarios o por conseguir proteger a los ancianos de los que usted es responsable. A usted se le recordará por poner la ideología por encima de la salud de los españoles, porque les falta previsión y les sobra propaganda. Han actuado con irresponsabilidad y con negligencia. Fue responsable el ministro Illa diciendo que el país contaba con recursos suficientes. Fue responsable su amiga, Nadia Calviño, cuando auguraba un impacto poco significativo en la economía, y fue irresponsable el ministro de Consumo, que con 16.000 muertos encima de la mesa el pasado viernes preguntaba ¿qué película vemos hoy? Yo le recomendaría una en la que un gobierno comunista manda a la gente a luchar sin protección frente a un enemigo invisible. A base de mentiras tapan su incompetencia y causan miles de muertos sin que nadie pueda despedirse de ellos. No es una película ni es Chernobyl, es la España de hoy, la que usted está gobernando. Lo vi conmovido por Excalibur, el perro del ébola, pero ni un solo gesto de luto por más de 18.000 personas muertas en España. Señoría, ninguna rueda de prensa maquillará el tremendo dolor que sufre hoy España. Y, por cierto, para que no se lo apropie todo, le informo, señor Iglesias y señor Sánchez, que los aplausos de las 8 no son precisamente por ustedes. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor García Egea, permítame que le invite a reflexionar sobre el papel que está jugando su partido como principal partido de la oposición en España. Reflexione usted sobre la sensación que tienen algunos ciudadanos al ver la oposición política en otros países. La oposición debe criticar, eso es sensato. Pero ¿no le parece a usted que la gente que le ha votado a usted, que ha votado a su partido, no querría una actitud un poco más constructiva por su parte? Señor García Egea, yo no le voy a pedir que piense como yo, pero le voy a tender la mano y le voy a plantear que asumamos un mínimo común denominador que no debería tener que ver ni con su ideología ni con la mía, que es la Constitución española. La Constitución española tiene mecanismos de protección social y tiene mecanismos para defender el interés general que deberían ser el mínimo común denominador que en unas circunstancias excepcionales nos unieran a Gobierno y a oposición para enfrentar una pandemia que ningún gobierno del mundo fue capaz de prever. Y fíjese
Creo que cuando ustedes tratan de perseguir a Vox, a ver quién dice la barbaridad más grande, a ver quién acusa de más comunismo al Gobierno de España, creo que ustedes están decepcionando a una parte fundamental de esta ciudadanía que nos quiere ver unidos. Y le volvemos a tender la mano para unos acuerdos de reconstrucción en este país que necesitan del concurso de todo el mundo, de las fuerzas de oposición, de los sindicatos, de las empresas. Le hago esta recomendación de corazón. Dejen ustedes de competir con Vox, a ver quién dice la mayor barbaridad, vuelvan ustedes a la Constitución española y al patriotismo, señor García Egea. Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. Señor vicepresidente, ¿va a desistir de imponer en España el modelo chavista venezolano? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, le tengo que recordar que estamos en sede parlamentaria. Esta es la sede de la soberanía popular. Y tengo que limitarle a pedirle un poco de seriedad, de respeto a esta Cámara y de respeto a muchos ciudadanos españoles que llevan un uniforme blanco y que se están jugando la vida y la salud para protegernos a todos. Mire usted, como le decía a su compañero del Partido Popular, a mí me toca coordinar la política social del Gobierno y mi trabajo es que de esta crisis se salga sin dejar a nadie atrás, como ocurrió en 2008. Señora Olona Choclán. Gracias, señora presidenta. Señorías, nuestra democracia se desangra. Y no es por causa del coronavirus, sino porque este Gobierno socialcomunista está aprovechando la tragedia que asola a nuestra nación para imponer su régimen totalitario y su régimen comunista. Señor vicepresidente, su modelo es Venezuela y está siguiendo paso a paso el camino que ya recorrió ese demócrata, en sus palabras, el señor Hugo Chávez, para convertir Venezuela en una pura miseria, para limitar y arrebatar todos los derechos y libertades a nuestros hermanos venezolanos. En primer lugar, destrucción de nuestra nación, que pasa por aprovechar una catástrofe natural. En el caso de Venezuela fue en el año 1999 con la tragedia de Vargas, como bien sabe, que sepultó a más de 50.000 almas en Venezuela, en este caso el coronavirus. En segundo lugar, control de los servicios de inteligencia. Ya lo ha conseguido, señor Iglesias. Ya se ha blindado usted en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia. En tercer lugar, control de los medios de comunicación. Han prostituido Televisión Española, han regado con millones de euros los medios privados de comunicación afectos al régimen y lo que hacen es perseguir a los periodistas libres que se alzan con voz crítica. En cuarto lugar, control de la opinión, monitorizando las redes sociales, identificando las corrientes de opinión críticas y censurando al disidente. ¿Cómo? A través del Ministerio de la Verdad, que han creado de manera paraestatal y en el que empresas destacadas como Neutral y Maldita, es decir, el señor Ferreras, la señora Ana Pastor, el señor Roures, son la Gestapo que vigilan la verdad oficial. Y, por último, eliminando al disidente. En terminología comunista, señor Iglesias, el enemigo. En el caso del adversario político, no pueden eliminarlo físicamente, pero no me cabe la menor duda que van a intentar muy singularmente ilegalizar nuestra formación política. Yo le digo, señor vicepresidente, que desde luego usted no es ese cordero que hoy intenta aparecer ante esta Cámara, sino ese exaltado sectario que al grito de patria o muerte jalea a las tropas para imponer un régimen totalitario. Gracias, señora presidenta. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Mire, señora diputada, creo que usted se desacredita con la intervención que acaba de hacer y creo que esta Cámara y nuestra sociedad no merece que este Gobierno dedique ni medio segundo a quien, en unas circunstancias difíciles como las que estamos viviendo, dedica su tiempo para preguntar y para controlar al Gobierno, a hablar de Venezuela y de La Sexta. Muchas gracias. Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Iglesias, señor vicepresidente. Aun a riesgo de parecer un socialcomunista, ¿cree usted que el Gobierno está aplicando todas las medidas adecuadas y posibles para intentar proteger a la población más vulnerable durante este estado de alarma? Muchas gracias. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Señora presidenta, señor Rufián, creo que usted y yo entramos en este Congreso a la vez, hace 4 años. ¿Quién diría que han pasado solamente 4 años? Y que a pesar de que no formábamos parte de esta Cámara hace 12, los dos recordamos lo que representó la crisis de 2008 y cómo se afrontó esa crisis. En 2008 se rescató a los bancos y este Gobierno ha hecho una movilización de recursos histórica para rescatar a la gente. Después de la crisis de 2008 hubo cortes de suministros y este Gobierno ha prohibido los cortes de suministros. Después de la crisis de 2008 hubo desahucios sin alternativa habitacional. Este Gobierno ha prohibido los desahucios, ha aprobado ayudas para pagar el alquiler y ha aprobado moratorias hipotecarias. Después de la crisis de 2008, usted y yo creo que aprendimos cómo no hay que salir de una crisis. Si usted me pregunta, ¿lo que ha hecho el Gobierno de España es suficiente? Le contesto con humildad, probablemente no, y habrá que hacer más cosas. Si usted me dice, ¿van a tener que hacer más cosas en este país para proteger a las familias? Le digo, seguramente sí, y seguramente lo podemos hacer mejor. Gracias, diputado. Señor Rufián Romero. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, vicepresidente. La verdad es que estoy muy de acuerdo con usted y mire, podríamos hablar hoy aquí del ayer. Podríamos hablar de la prohibición de despidos que no fue tal. Podríamos hablar de la moratoria de autónomos que llegó tarde. Incluso podríamos hablar del ingreso mínimo vital que seguramente también llegará tarde. Pero me interesa, creo que nos interesa a todos, hablar hoy aquí del presente, del hoy. Y hoy, en este país, desgraciadamente, la gente puede ir en un metro atestado a trabajar, pero no puede enterrar a sus mayores. Eso es lo que está pasando. Como saben, a nosotros, a nuestro grupo parlamentario, nos parece una enorme irresponsabilidad abrir la mano a la actividad otra vez. Pero es lo que hay y es lo que tenemos. Así que, en el hoy, le pido que protejan a las familias, a todas las familias, sean del tipo que sean, que están siendo obligadas a trabajar y que no tienen dónde dejar ni con quién dejar a sus hijos. Les pedimos que las protejan con una prestación remunerada, que no tengan que elegir entre el contagio o el abandono. Pensamos que es importante proteger a esta gente y, sobre todo, realmente queremos creer que su Gobierno, que este Gobierno, no se está dejando presionar más por la patronal que por el virus. Pero, sobre todo, queremos creer que su grupo parlamentario y usted mismo, si está pasando, no está callando. Muchas gracias. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Rufián, tengo que decir que estoy de acuerdo con buena parte de los elementos que señala usted. Es verdad que este Gobierno ha construido un escudo social sin precedentes en la historia de nuestro país, pero no es menos cierto que hay sectores de la población que siguen sin estar protegidos. Yo tengo mucha suerte y yo tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos. Y precisamente por eso soy consciente de que millones de familias en este país están teniendo a los niños en pisos de 40, de 50, de 60 metros. Y le aseguro que el Gobierno está trabajando. Y soy consciente de que las ayudas sociales no llegan a todo el mundo, que el 50% de la población española no puede ahorrar, que hay sectores de la economía informal y del precariado para el que no están llegando las ayudas. Y le aseguro que este Gobierno está trabajando para que lo antes posible ese escudo social llegue también a los que lo tienen más difícil. Yo soy consciente de que todo el mundo no puede ir a trabajar protegido en su coche y que tiene que ir en el transporte público. Y seguimos trabajando. Usted y yo, señor Rufián, compartimos valores republicanos, los valores de defensa de lo común. Por eso, desde esos valores, le pido a su formación política que participe en los acuerdos de reconstrucción que vamos a plantear precisamente para defender. Gracias, señor vicepresidente.